Hola, bienvenidos a este segundo parcial. Vamos a intentar la respuesta a las preguntas planteadas. La teoría pictórica de Wittgenstein es un concepto fundamental en su filosofía que se relaciona estrechamente con su idea de que las proposiciones son imágenes de hechos. En el Tractatus Logicus Philosophicus, Wittgenstein propone que el lenguaje tiene una estructura que refleja la estructura del mundo y que las proposiciones representan hechos del mundo de una manera pictórica. Para él, una proposición representa un hecho, al igual que una obra o una pintura. Una proposición relata una situación en el mundo. Esta idea se basa en que el lenguaje es pictórico, es decir, que el sentido de las palabras y las combinaciones de las mismas representan objetos, relaciones y eventos en el mundo. Mari, hablando un poquito de la teoría pictórica de este autor, y pues implica que las proposiciones tienen una estructura interna que refleja la estructura del hecho que representan, de manera similar a cómo los elementos de una imagen corresponden a los elementos de la escena que retratan. Por lo tanto, la teoría pictórica de Wittgenstein está intrínsecamente ligada a su concepción de que las proposiciones son imágenes de hechos. Ambas ideas se apuntan a que el concepto del lenguaje tiene la capacidad de representar la realidad de una manera precisa y significativa, y que las proposiciones realmente son instrumentos para capturar y comunicar la información sobre el mundo que nos rodea. Nosotros consideramos que la respuesta es insatisfactoria y muy superficial, porque aunque la respuesta resume correctamente la teoría pictórica de Wittgenstein y su relación con la idea de que las proposiciones son imágenes y de hechos, y que también explica de manera clara los conceptos clave de la teoría, como la estructura del lenguaje que refleja la estructura del mundo, o la representación pictórica de hechos por parte de las proposiciones, vemos que la respuesta, o bueno, pensamos que la respuesta podría profundizar más en algunos aspectos de la teoría, como las diferentes interpretaciones de la teoría pictórica o las implicaciones de la teoría para la comprensión del lenguaje y el significado. La respuesta ideal podría incluir: la teoría pictórica del lenguaje de Wittgenstein se basa en la idea de que las proposiciones son imágenes de hechos. Esta idea es fundamental para comprender la concepción de Wittgenstein sobre la lógica y la realidad. Y algunas citas que sustentan esta idea son: las preposiciones pictóricas son como imágenes de hechos, que aparecen en el 2.23. Uno de los aspectos que la inteligencia artificial no logró explicar con claridad fue la naturaleza de los límites del lenguaje y cómo afectan a nuestra comprensión del mundo exterior. Pues la inteligencia artificial no logró interpretar esta teoría, pues Wittgenstein lo explica de una manera muy confusa y al ser muy confusa, la respuesta de la inteligencia artificial fue bastante general y no específica frente a lo que realmente la teoría trata. Esta idea sutil sobre la relación entre el lenguaje y el pensamiento y la experiencia puede ser difícil de capturar completamente mediante una inteligencia artificial, ya que implica una comprensión profunda de la filosofía del lenguaje y de la epistemología. Pero también tenemos que considerar el Tractatus como una especie de prólogo a las investigaciones, pues el contraste puede ser muy esclarecedor sobre el pensamiento, debido a que no quiere ahorrarles a otros el ejercicio de pensar, sino más bien estimular al lector a tener pensamientos propios. Sin embargo, podemos comprender lo absurdo que es que se apele a una única teoría debido a que el lenguaje no es uniforme. Ahora debemos preguntarnos, ¿hay algo que revele que la respuesta no fue por un humano? Hay algunos indicadores sutiles. Por ejemplo, el lenguaje poco formal, poco académico, que no utilice ninguna contracción del lenguaje. Además, que la respuesta no incluye ninguna opinión o interpretación personal de la teoría de Wittgenstein. También se podría considerar que si la pregunta responde a alguien que apenas está estudiando el tema, podría haber utilizado un lenguaje un poco más coloquial, aportando ejemplos más concretos o realizando un análisis incluso más profundo. Yo considero que la respuesta que nos da la inteligencia artificial cumple con unos mínimos para obtener una nota aceptable. Sin embargo, considero que la respuesta fue bastante básica, pues la teoría pictórica del filósofo y sus conceptos clave es mucho más profunda y mucho más analítica. Para que la inteligencia artificial dé una respuesta más completa, debe implementar todo lo que son ejemplos, profundizar la teoría, aportar una perspectiva o análisis original de la inteligencia artificial. Bueno, y ahora pasamos a la segunda pregunta, donde abro comillas, todo lo que emitimos naturalmente es falso o verdadero. Cierro comillas, donde esta idea es precisamente la que Austin pone en duda con su teoría de los actos del habla o hacer las cosas con palabras, enfatizándonos en una de sus categorías denominada emisiones realizativas. Las emisiones realizativas es hacer una acción con las palabras, o sea, hacer algo más que decir algo per se. No obstante, para esto las palabras tienen que decirse en circunstancias adecuadas, de lo contrario, caeríamos en la teoría de los infortunios o la emisión desafortunada. En principio hay que decir que la teoría de los infortunios se materializa cuando se rompen determinadas reglas. En principio, la convención invocada en este caso fue un matrimonio, y esta debe existir y debe ser aceptada. Esta regla no se cumple y se rompe, puesto que no existe y no es aceptado convencionalmente que un matrimonio se dé a través de una obra teatral, con mediación de un engaño, amenazas y con una menor de 14 años. Lo segundo es que las circunstancias en que nos proponemos invocar este procedimiento deben ser apropiadas para su invocación. Es claro que para invocar un matrimonio no se debe ejecutar a través de una obra, sino que se debe acudir a una autoridad competente como lo podría ser un notario o un juez o a través de la Iglesia Católica.
La tercera es que todos los participantes deben actuar de la forma requerida por el procedimiento. Esta, de todas maneras, no se cumple porque estamos hablando de un procedimiento que no existe, que no es real y que es totalmente ficticio. Y el hecho que ella haya dicho que sí en la boda o en la obra como tal no significa nada por el mismo hecho que el procedimiento es falso. Asimismo, la disposición de ánimo se debe tener intención en todos los pasos. Violet demuestra y expresa claramente que ella nunca dirá que sí, que jamás se casará con él, y él por medio de una amenaza dice que dirá que sí porque tiene a la hermana menor secuestrada, entre comillas, y que si no dice que sí, pues simplemente va a dar el llamado para que la suelten y caiga el bebé, la cuna y absolutamente todo. Y es por esto que ella termina dando, entre comillas, su voluntad en la obra teatral. Pero al no haber una disposición de ánimo desde el inicio, pues se rompe esta regla. Al romperse con cada una de estas reglas, se dice que el acto es totalmente nulo, pues hay malas ejecuciones en cada una de estas reglas y hay vicios ocultos que hace que realmente todo sea un acto totalmente nulo. Bueno, para esta pregunta, por un momento imaginémonos que nuestras palabras y los símbolos son piezas en un gran tablero de ajedrez, donde el movimiento de cada una está determinado por unas reglas específicas. Esta imagen es la que nos plantea Wittgenstein al hablar del concepto de juego del lenguaje en sus investigaciones. En este juego, el significado de las palabras no es algo fijo e inmutable, sino que despliega dinámicamente una función de contexto y las reglas del juego en que se utilizan. Exactamente, Juan. Ahora llevemos esta idea al mundo de las redes sociales. Aquí, cada plataforma, ya sea Twitter, Facebook, Instagram o cualquier otra, constituye su propio espacio lingüístico. Dentro de este juego, las reglas no están escritas en ningún manual, pero se desarrollan de manera implícita a través de la interacción de los usuarios. ¿Qué son los emojis, los GIF y los stickers en este contexto? Pues son las nuevas piezas en este juego lingüístico digital. Son como los movimientos especiales que un juego de ajedrez tiene a profundidad y expresividad a la conversación. Cada uno de estos elementos tiene su propia semántica, pero su significado completo solo se realiza con el contexto específico de la conversación y la plataforma en los que se utilicen. Un emoji de carita sonriente puede interpretarse como sarcasmo en ciertos contextos, mientras que en otros puede denotar alegría. Bueno, pero estos elementos no son solo adornos visuales o motivos, sino que también influyen en la dinámica misma de la conversación. Pueden modificar el tono, la intensidad emocional e incluso la dirección de la interacción. En este sentido, las conversaciones en redes sociales se convierten en verdaderos juegos del lenguaje, donde el significado se construye y se negocia constantemente a través de la combinación única de palabras, imágenes y símbolos en este contexto en particular.